agradecido una vez más con el Señor por una nueva oportunidad que nos permite de reunirnos hoy, miércoles 26 de agosto, a 4 días de terminar agosto, 4, sí. Si trae 36, 31, entonces 5 días. Presentémonos al Señor, ¿verdad? Otra vez, como siempre lo hacemos. Amadísimo Padre, me presento ante ti una vez más, con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Fíjense que creo que la vez pasada leímos un Proverbios 8, 17. Vamos a leer nada más para iniciar. Que a veces hay personas o hay hermanos que todavía están pasando tribulaciones solo por la falta de leer la palabra. Leer y pedirle al Padre, pedirle a Jesús a través de su Espíritu Santo un discernimiento espiritual para poder entender la palabra. Proverbios está antes de Eclesiastés y después de Salmos. Me dicen cuando lo tenemos. 8:17. No, por eso está antes de Eclesiastés. Así es. Está bien. Lo tenemos. Miren lo que nos dice el 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Si alguien no se siente amado por mi Padre, amado por Jesús, amado por el Espíritu Santo, es porque no lo están buscando. La palabra es clara. Es porque no lo están buscando. Y si lo están buscando, como dice, de labios me honran, mas en sus corazones yo no estoy. O sea, debemos de entender, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entendámoslo. O entiendan los que todavía no están viviendo esa plenitud con mi Padre, con Jesús, a través del Espíritu Santo. Porque ellos están siempre dispuestos. El Espíritu siempre está dispuesto. La carne que dice como para nada, aprovecha. Porque las palabras, dice Jesús, que yo hablo son espíritu y verdad. Vamos a pasarnos ahí mismo al 22. Pero antes de pasar al 22, quiero que leamos un Jeremías 1:5. Luego vamos a rezar ahí. Jeremías está después de Isaías, ¿verdad? Luego regresamos. ¿Por qué el Señor permite que vamos a leer este? Es porque la palabra que el Señor nos trae hoy tiene relación una cosa con la otra para que entendamos. 1:5. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice así. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, dice, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Es fácil en ese momento, así como el Señor ha permitido leer Jeremías 1:5, y pensar, eso fue a Jeremías. Y no lo reconocen que también es con nosotros. Porque nosotros, como Jesús ha dicho siempre en su palabra, en Juan 17, por ahí lo vamos a leer más después, que no somos seres terrenales, que somos seres celestiales. Lo que pasa es que la mente todavía, los que no han podido
discernir esa palabra, es porque todavía vive mucho cambio. Porque si estamos en la parte espiritual, sí, el Señor nos va a dar entendimiento, nos va a dar el poder encontrar esa palabra escondida que Él tiene. Volvemos otra vez, ¿verdad?, al Proverbios 22, perdón. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice. Jehová dice, me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. O sea, me poseía antes. Ya éramos de Él, ya habíamos estado con Él en la eternidad pasada. Podemos ver, lo repito. Jehová me poseía en el principio, o sea, ya estábamos con Él. No es que Él vino y no nos conocía, Él ya sabía. Por eso Él dice, mi Padre a través de su Hijo amado dice, mis hijos, ahí en la palabra aparecen mis ovejas, mis hijos oyen mi voz y me siguen. ¿Y cómo es que conocemos su voz si no hemos estado con Él? La conocemos porque en la eternidad sí estuvimos con Él. Cuando todavía se está viviendo en carne se hace bien difícil o bien complicado. ¿Y por qué digo bien difícil y bien complicado? Porque igual estuve yo. 23. Eternamente, dice, tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. O sea, para que estén entendiendo que Él está hablando de la eternidad pasada, antes de que Él formara los cielos y la tierra. 24. Antes de los abismos fui, dice, engendrado. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrado. No lo digo yo, lo dice mi Padre, a través de su Hijo amado Jesús, a través de su Espíritu Santo, en su palabra. Ya habíamos sido nosotros engendrados, ya habíamos estado allá en esa eternidad con Él. Pasa que fuimos sometidos a desobediencia y por eso el Padre mandó a Jesús en rescate de cada uno de nosotros, o sea, por usted y por mí, pero ya en la eternidad. ¿Lo estamos entendiendo? Repito, antes de los collados, dice, ya había sido yo engendrado. Luego dice aquí, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba, dice, los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba, dice, las fuentes del abismo, cuando ponía al mar sus estatutos, dice, para que las aguas no traspasen sus mandamientos, cuando estableció, dice, los fundamentos de la tierra. O sea, siempre hemos estado con Él, viviendo esa plenitud, pero por la falta de llenura de la palabra, del Espíritu Santo, es que no entendíamos eso. Pero siempre hemos estado con Él, siempre hemos vivido esa plenitud. Podemos ver, por ejemplo, aquí donde dice, cuando estableció, dice, los fundamentos de la tierra. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo ya en la tierra. Por ejemplo, estableció, por ejemplo, con Adán, cuando le dice, de todos los árboles que están acá, puedes comer. Y le dijo, menos del árbol. Entonces debemos de entender que no es que había ignorancia, no había ninguna ignorancia. Él siempre ha puesto como cuando dicen las personas, su soldado avisado, porque a través de su palabra siempre ha estado todo, ¿verdad? La gente debe entender que hemos sido sometidos a desobediencia, sí, pero una vez que llega el entendimiento de la palabra en nosotros, no debemos de ser necios, debemos de estar haciendo las cosas que a Él le agrada, que sigue haciendo, perdón,
las cosas que no agradan, es necio. El Señor lo llama necio, lo llama impío. Podemos leer en todo eso, todo lo que hay. Infinidad de cosas que he estado con el Señor nuevamente leyendo, ¿verdad? Porque Él me lo ha permitido. Y me permite ver tanto esas cosas ahí. 30. Con Él, dice, estaba yo ordenando todo. Y era su deleite día en día, teniendo, dice, solas delante de Él todo el tiempo. Solas es una palabra que incluso me llamó la atención, es como de algo de gozo, algo de paz, algo de descanso, porque solo Él lo da. Solo Él da el gozo, solo Él da el descanso. Él es el que da la vida eterna. De ahí en el mundo lo que va a encontrar las personas son aflicciones. ¿Y por qué las personas encuentran aflicciones en el mundo? Porque no han querido entender que Jesús fue a la cruz y venció ya al mundo. El mundo está vencido. El que no es digno de mencionar está vencido, pero hay quienes todavía están diciendo, es que tenemos lucha con ese que no es digno de mencionar, aún sabiendo que está vencido, porque la palabra me lo dice. Él me lo dice en su palabra. Y miren lo que dice el 31. Me regocijo, dice, en la parte habitable de su tierra. Y mi deleite son, dice, con los hijos de los hombres. O sea, mi Padre se deleita estando con usted y conmigo, pero cuando estamos siendo hijos de honra, no hijos de deshonra. Cuando el hijo, si hay un hijo de deshonra, el padre no está tranquilo. Hablando en la tierra, la madre no está tranquila. Pero si son hijos de honra, ustedes van a ver que generalmente van a hallar que le diga, ese es tu hijo o tu hija, es una persona educada, trabajadora, bien portada, y le van a dar un montón de elogios, aunque son terrenales, ¿verdad? Porque lo importante son estar viviendo esa plenitud en los lugares celestiales, con mi Padre, con Jesús y con el Espíritu Santo. Pero debemos de entender, repito, es el 31, me regocijo en la parte, dice, habitable de su tierra, y me deleito, mi delicia son, dice, con los hijos de los hombres. En la tierra, miren, ¿dónde está Él? Aquí en nosotros. No habla de tierra, sino aquí es donde Él está deleitándose cuando nosotros estamos haciendo las cosas que a Él le agradan. Cuando alguien está haciendo las cosas que no le agradan, ¿qué es lo que hay? Un espíritu contrito. Y eso es lo que debemos de entender. Un espíritu contrito. Luego, el 32. Ahora pues, dice, hijo, oídme. Y bienaventurados, dice, los que guardan mi camino. ¿Qué significa guardar su camino? Es mantenerse en Él. Mantenerse en el camino, mantenerse en la palabra, mantenerse con Jesús, mantenerse con el Padre, mantenerse con el Espíritu Santo, porque hay quienes andan junto al camino. Ustedes saben, los que han escuchado, cuando el Señor habla de la parábola de la semilla, una fue sembrada, dice, en espinales, otras en pedregales, otras en el camino y otras junto al camino. Una cosa es estar en el camino, una cosa es estar en la roca, fundado en la roca, que al par de la roca. Son cosas completamente diferentes. Debemos de entender, ¿verdad? Repito, ahora pues, hijo, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, o sea, guardan sus mandamientos, guardamos su palabra, nos mantenemos en esa plenitud que Él nos ha dado, nos mantenemos en esa honra, que aunque nos encontremos con alguien, por ejemplo, que diga libre albedrío, pero no tengo libre albedrío. Los hijos no tenemos libre albedrío. Cualquiera puede decir que me puedo tomar una cerveza, pero me conviene, me llena, me edifica. Sabemos que no. Entonces tenemos que estar haciendo siempre las cosas que a Él le agradan. Ya nosotros no tenemos problemas con la ley. ¿Por qué? Porque la cumplimos en base a lo que el Señor demanda. Queremos al prójimo como a nosotros mismos, queremos al Padre, queremos al Hijo, queremos al Espíritu Santo. Estamos y andamos haciendo el bien.
dentro de lo que el Señor nos pone y a con quien el Señor nos pone, sean hijos espirituales o hermanos espirituales, o sean impíos que anden por ahí, pero si el Señor demanda ayudarles, tenemos que ayudarles, porque todos somos creación de Él, por Él y para Él. Unos, dice Él en su momento, instrumentos de honra, y otros instrumentos de deshonra. 33. Atended el consejo, dice, y sed sabio, y no lo menospreciéis. O sea, cuando el Señor me dice atender el consejo, sed sabio y no menospreciéis, o sea, no menospreciemos esa vida eterna que Jesús nos dio. No menospreciemos esa salvación. Podemos ver, por ejemplo, cuando Jesús fue crucificado con dos ladrones. Uno de ellos dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, y el otro menospreció la salvación. Entonces podemos ver, donde dice aquí, atender el consejo y ser sabio, y no menospreciéis. Bienaventurado el hombre, dice, que me escucha, velando a mi puerta cada día. O sea, cada día, cada momento, estar con Él, por Él y para Él. No solo en situaciones que, como estuve enfermo, o como estaba la gente enferma, en ese momento sí estaban clamando al Señor. Una vez que el Señor permitió la sanidad, vuelven a hacer las mismas cosas. Como dice, el bolo vuelve a su vomitada. Tenemos de ser personas diferentes. O sea, los hijos somos entendidos. Hacemos las cosas que al Padre le agrada. Porque los que no van a estar pasando, como dice en su momento el Señor en Salmos y Proverbios, de tribulación en tribulación, como las olas fluctuando para un lado y para el otro. Porque una vez que nosotros estamos con Jesús y Jesús con nosotros, si está Jesús, está el Padre, está el Espíritu Santo, ¿quién contra nosotros? Pero es necesario entender que Él está viviendo con nosotros y que nosotros estamos haciendo las cosas que a Él le agradan. Repito, bienaventurado el hombre, dice, que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando, dice, a los postes de mis puertas. O sea, estamos siempre con Él, estamos siempre con su palabra. Estamos haciendo, como decía Jesús, que siempre me permite el Señor mencionarlo, haciendo todas las cosas que a Él le agrada. Mi comida, decía Jesús, es hacer la voluntad de mi Padre. Él no estaba pensando solo en las cosas de la tierra, estaba pensando en las cosas por lo cual el Padre lo mandó. Vino a cumplir la agenda celestial. 35. Porque el que me halla, dice, hallará la vida. Tenemos que ver que el que haya al Padre, el que haya a Jesús, el que haya al Espíritu Santo, encuentra la vida. Encuentra la vida eterna. ¿Por qué el Señor permite hablar de la vida? Porque Él es el único intermediario para llegar al Padre y obtener la vida eterna. No hay otro. No hay otro. Solo Él le da la vida. Porque el que no se apega como el ladrón de la cruz, el que no aceptó, ese lo que halló fue la muerte. Muerte en todo, muerte espiritual y muerte en todo. Nosotros sabemos que estos cuerpos pues van a la tierra, pero nosotros en espíritu nos vamos con Él. Y eso es lo que tenemos que entender, al lugar donde Él nos tenía antes. Porque el que me halla, dice, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Alcanzará el favor de Jesús que nos lleva a la vida eterna a través del perdón que nos limpia a cada momento a través de su sangre preciosa. Mas el que peca contra mí, dice, defrauda su alma. Oigan bien, defrauda su alma. Todos, dice, los que me aborrecen aman la muerte. Aman la muerte. Pero nosotros amamos la vida. Nosotros sabemos que Jesús fue a la cruz por usted y por mí. Dice que vamos a leer ahí mismo, vamos a Juan para que reafirmemos en el Señor, ¿verdad? La palabra. Juan 17, porque ya lo hemos leído, sé que no tienen ignorancia en eso, pero solo para que leamos
unas cosas para reafirmarlas. Perdón. Cinco. Ahí lo vamos a mantener. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice el Señor aquí. Ahora pues, Padre, dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Podemos saber, si aún hay duda en la persona de que no somos seres celestiales, el Señor nos hace ver aquí, a través de su Hijo amado. Vino a ser engendrado en María, anduvo aquí en esta plenitud, y luego ¿qué va a hacer? Lo que está diciendo aquí. Se transfigura y vuelve al lugar de donde vino, de la parte celestial. Entonces podemos ver, ahora pues, Padre, dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Porque si no, entonces diría, bueno, pero ¿y entonces cómo es que Jesús estaba ahí y luego está diciendo esto? Está diciendo porque él sabía de dónde venía. Él nunca perdió la mente celestial. Nosotros sí estábamos perdidos, pero él nunca perdió su mente celestial. Él siempre se mantuvo santo, 3 veces santo, nunca pecó. Los que perdieron la mente celestial por el pecado fuimos nosotros, que fue a través de Adán. Por un hombre fue hecho el pecado y por un solo salió para toda la humanidad, todos los hijos. Hemos mencionado en el Señor muchas veces, para los que nacen hoy, para los que nacen en 5 años, en 100 años, 50 años, el perdón está para ellos. No fue solo que para una generación vino un Jesús y para otra generación viene otro Jesús. No, el Señor solo mandó a su Hijo una sola vez por cada uno de nosotros. Luego podemos ver ahí siempre, ahí mismo en el 17, el 14. Dice que leamos el 9 antes del 14. Yo ruego, dice, por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ya lo hemos leído muchas veces. O sea, Jesús solo vino a buscar los hijos que andábamos perdidos. O sea, que andábamos en desobediencia, que andábamos haciendo por el sometimiento al pecado, haciendo las cosas que al Padre no le agradan. Pero Él vino de antemano por el rescate de su hijo mío. Luego vamos al 14. Yo lo sé, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Yo no soy del mundo, como tampoco nosotros somos del mundo. Él está diciendo, ellos tampoco son del mundo. Tal vez no lo entendieron en su momento, pero sabemos que una vez que ellos recibieron el Espíritu Santo, lo entendieron prácticamente todo. Pues, repito, yo les he dado, dice, estamos leyendo el 17, 14, ¿verdad? Yo les he dado, dice, tu palabra, y el mundo los aborrece porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús se lo dice a usted y me lo dice a mí. Solo tengo que entenderlo y creerlo. Y si a alguien esa palabra le queda corta o con duda, pídale pues. Si el Señor dice, todo el que pidiere en su nombre, se le dará, se le aumentará la fe. Cualquier cosa que necesite la persona, Él la da. Si escuchan el ruido, es porque nuevamente el Señor hoy nos está bendiciendo con agua. Está lloviendo, se mira un poquito las gotas por ahí. Y ese es el ruido del techo. Luego seguimos con el Juan siempre 17, 16, para que entendamos dónde Jesús vuelve a ratificar lo que aquí en este mismo. Juan 17, 16, ¿lo tenemos? Miren lo que nos dice. No son del mundo, como tampoco yo
soy del mundo. Él lo vuelve a ratificar, lo menciona en el versículo 17, capítulo 16, y lo ratifica en el 18. Y miren otra cosa importante aquí, para que entendamos. Como tú me enviaste al mundo, o sea, como el Padre envió a Jesús, Jesús me envía a mí y lo envía a usted que haga lo mismo que Él hizo, porque Él lo demanda. Miren lo que dice aquí. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea, Él me envía a mí, Él lo envía a usted para que siga haciendo la obra del Evangelio, la obra que el Padre lo mandó a Él. Él se va, pero nos deja a nosotros para seguir divulgando la gran comisión de llevar la palabra a todo rincón del mundo o de la tierra, porque hasta entonces se va a cumplir lo que dice Él. Hasta ahí viene Él por segunda vez. Entonces podemos ver ahora el 20 para que entendamos un poco más la relación. Repito el 18 y luego hago el 20 para que entendamos. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mas no ruego, dice, solamente por estos, sino, dice, también por los que han de creer en mí. Oigan bien lo que dice Jesús, en mí, por la palabra de ellos. ¿Cuál palabra? La que Él nos tiene llevándole a los demás hermanos. O sea, podemos ver que el mismo Jesús hizo todo eso. O sea, no es que estamos o andamos porque hemos inventado, no, ya fue una decisión en la eternidad el Padre mandar a Jesús y Jesús mandarnos a nosotros, los otros hermanos menores de Él. Luego terminamos con el 22. Miren lo que nos dice el 22. Es bueno que en su momento permita al Señor lean todo el 17, no todo solo el 17, sino toda la palabra, porque ahí van a encontrar el bien para los que quieren estar en una plena comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y también van a encontrar los necios y los impíos que quieren andar haciendo las cosas que no le agradan al Padre. Miren lo que dice Jesús aquí, ratificando, pidiéndole al Padre: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esa gloria a mi Padre le plació, a través de su Hijo amado Jesús, dársela a usted y dármela a mí. El Señor me ha permitido muchas veces decir, no me la merecía porque era pecador. Sí, yo entiendo, pero el amor es tan inmenso de mi Padre, de Jesús y del Espíritu Santo, que Él vino para eso, para rescate mío, para rescate suyo, para limpieza. ¿Y qué es lo que nos demanda Él? Que no nos separemos de Él, porque podemos ver en Juan 15:4, donde dice, separados de mí, nada podemos hacer. O sea que si nos separamos de Jesús, no podemos. Lo vamos a leer bien mejor para que lo veamos. Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros, dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si nosotros no estamos con el Padre, si nosotros no estamos con Jesús, si nosotros no estamos con el Espíritu Santo, no podemos dar fruto. No podemos dar fruto. Debemos de estar haciendo las cosas que a Él le agrada. Y miren lo que dice para terminar de completar. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Leo el 5, porque en el 4 lo que dice aquí, por ejemplo, dice, como el pámpano. Entonces a veces la gente piensa, entonces se refiere al pámpano, aquello, lo otro. No, pero vemos el 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. O sea, él pone como ejemplo, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. El que no está con el Padre, el que no está con Jesús, el que no está con el Espíritu Santo, va a ir cada día de tribulación en tribulación en tribulación, como el de la cruz, que hasta el final el Señor, a través de su Espíritu Santo, Él le permitió que entendiera que Jesús
era la salvación. Jesús era la vida eterna. Y ahí aprovechó y dijo en el último momento, o en el último minuto, como dice la gente, acuérdate de mí cuando estés, en el paraíso. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Solo pedirle a Jesús, solo reconocer a Jesús, reconocer al Padre y reconocer al Espíritu Santo, que sin ellos nada podemos hacer. Esta es la palabra que el Señor ha permitido para esta preciosa noche. Hagámoslo como siempre, ¿verdad? Quiero en el Señor, antes de dar la oración, manifestar para los que en su momento se preguntan, ¿por qué siempre repiten la misma oración? Y lo hacemos para que los que no lo han hecho en su momento puedan hacerlo, porque es necesario estar inscrito en el libro de la vida para que no sea borrado. O sea que si no están, hay partes en la Biblia que dice el libro de la vida y también dicen el cielo. Entonces, para que entendamos, cuando Jesús, por ejemplo, le dice a sus apóstoles, no se regocijen porque los espíritus se sujetaban. Regocíjense, dice, de que en su nombre esté escrito en el cielo. Por esa razón siempre repetimos la misma oración. Gracias, Padre, te damos por esta palabra que has permitido esta preciosa noche. Te pedimos que la atesores en nuestro corazón y nos permitas ser hacedor de esta palabra. Asimismo, reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida y de nuestros pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.